Secundaria primer grado. Ciencias, biología. Respirando y circulando por los caminos del cuerpo humano. Maestra Melissa, ¿le gustaría que le ayudara con su rompecabezas? Podría ser un rompecabezas, maestro, pero en realidad se trata de modelos de órganos del cuerpo humano de diferentes sistemas para ordenarlos en aquel otro modelo. Tiene razón, maestra. Los órganos se integran como piezas de rompecabezas para conformar cada uno de los sistemas del cuerpo humano. Así es, maestro. Por eso, tengo aquí estos modelos, pues serán de utilidad para estudiar la sesión de hoy. Sin embargo, ¿qué le parece si damos la bienvenida a nuestras alumnas y alumnos? Completamente de acuerdo, maestra. Y en lo dicho, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de Ciencias Biología. Los acompañaremos la maestra Marta Melissa Hernández Briceño y el maestro Enrique Acevedo Herrera. Hoy continuaremos con el aprendizaje esperado. Explica la coordinación del sistema nervioso en el funcionamiento del cuerpo. En esta ocasión abordaremos el propósito reconocer sistemas del cuerpo humano, respiratorio y circulatorio, el cual estudiaremos bajo el título Respirando y circulando por los caminos del cuerpo humano. Haremos un recorrido imaginario por el interior del cuerpo humano, particularmente a través de los sistemas respiratorio y circulatorio. Para comenzar nuestro recorrido, van a necesitar todos los materiales que en cada sesión les pedimos que tengan listos, así como procurar estar en un lugar libre de distracciones y, de preferencia, apoyar su cuaderno en una mesa para que puedan tomar sus notas. En esta ocasión, algunas y algunos estudiantes, como ustedes, serán los que expongan ciertos elementos para que todas y todos alcancen el propósito de la sesión. ¿Recuerdan cuando en la primaria les pedían que investigaran acerca de algún tema? Sí. Y que en clase hicieran una breve exposición donde su maestra o maestro iba aportando ideas para enriquecer su investigación e incluso al final podrían intervenir los demás compañeros. Para esta sesión hemos preparado algo similar, donde algunas de sus compañeras y compañeros han elaborado breves investigaciones y modelos para presentarlas a nosotros. Iremos complementando y dando retroalimentación, tal como si estuvieran en el salón de clases. Ahora sí, iniciemos nuestro recorrido. Para ello, necesitaremos un vehículo y, como es costumbre en las sesiones de Ciencias Biología, haremos uso de nuestra imaginación y nos transportaremos en una molécula de oxígeno. ¿La recuerdan? Montados imaginariamente en ella, recorreremos a detalle el sistema respiratorio y luego el circulatorio, analizando las estructuras, es decir, los órganos, así como sus funciones. Vámonos a través del sistema respiratorio. Pero, ¿no cree que es importante comentarle a nuestros estudiantes por qué hemos elegido a la molécula del oxígeno para transportarnos a través de los sistemas respiratorio y circulatorio? Tiene razón, maestra. Las células del cuerpo requieren abundante y continuo aporte de oxígeno para llevar a cabo sus funciones vitales. No podemos vivir tanto tiempo sin oxígeno, al igual que no es posible vivir sin alimento o agua. Además, al tiempo que las células utilizan el oxígeno, expulsan dióxido de carbono como producto de desecho del que el cuerpo debe desprenderse. Los sistemas cardiovascular y respiratorio comparten la función de aportar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Los órganos del aparato respiratorio se encargan del intercambio gaseoso que se produce entre la sangre y el ambiente. Al utilizar la sangre como fluido de transporte, los órganos del sistema cardiovascular transportan los gases del sistema respiratorio entre pulmones y tejidos. Si alguno de estos sistemas falla, las células pueden morir por falta de oxígeno
y acumulación de dióxido de carbono. Esto que acabamos de decir argumenta por qué seleccionamos a la molécula de oxígeno para transportarnos virtualmente a través de los sistemas respiratorio y circulatorio. Imaginen qué pasaría si la respiración fuera una acción voluntaria. Por suerte, maestra, la respiración ocurre de manera rítmica y automática, sin tener que pensar conscientemente en ella. Pero, a diferencia del músculo cardíaco, los músculos utilizados en la respiración no se activan solos. Cada contracción es estimulada por impulsos de células nerviosas. Dichos impulsos se originan en el centro respiratorio que se localiza en la médula oblonga o bulbo raquídeo, una parte del cerebro que se encuentra justo arriba de la médula espinal. Y al hablar del cerebro y la médula espinal y células nerviosas, nos referimos al sistema nervioso. El cuerpo humano se divide en sistemas para su estudio, pero en realidad todos ellos están relacionados e intercomunicados para realizar sus funciones. ¡Maravilloso! Los sistemas del cuerpo están conectados para realizar todas las funciones vitales. Para conocer más sobre este proceso, hemos organizado en estaciones los órganos del sistema respiratorio. Vayamos con la primera exposición a cargo del alumno Emanuel. Recuerden, maestros, yo iniciaré este viaje por el sistema respiratorio y por supuesto que será en el famoso oxígeno. El aire que entra por la nariz a través de las fosas nasales o narinas va cargado de este gas. El interior de la nariz consta de la cavidad nasal, dividida en línea media por el tabique nasal. Los receptores olfatorios se localizan en la mucosa de la hendidura superior de la cavidad nasal, justo debajo del hueso etmoides. El resto de la mucosa que tapiza la cavidad nasal, llamada mucosa respiratoria, descansa sobre una rica red de vénulas que calientan el aire a su paso. Además, el espeso moco producido por las glándulas mucosas filtra el aire y atrapa bacterias entrantes y otras partículas externas, y las enzimas lisosómicas del moco las destruyen mediante un proceso químico. Las células ciliadas de la mucosa nasal crean una corriente que mueve la capa del moco contaminado en sentido retrógrado hacia la garganta, faringe, donde pasa el estómago para ser digerida por los jugos gástricos. Entonces, podemos destacar que filtrar para atrapar bacterias y otras partículas, además de calentar el aire para que llegue a los pulmones a una temperatura adecuada para el cuerpo, son funciones de la nariz. Por otra parte, la presencia de receptores olfatorios tendrá un papel que veremos cuando estudiemos los órganos de los sentidos. Buen trabajo, Emanuel. Vayamos con la presentación de Paola. Ahora es mi turno de transportarme en la molécula de oxígeno. El aire pasa por la cavidad nasal hacia la faringe, que es un conducto muscular de unos 13 centímetros de longitud que nos recuerda a una pequeña manguera roja. He construido el siguiente modelo para poder mostrarles de lo que les hablo. Comúnmente llamada garganta, la faringe actúa como vía de paso de los alimentos y el aire. Este viaja a través de la laringe o caja de voz. Localizada en posición inferior a la faringe, encontramos la epiglotis, el guardián de la vía aérea. Si entra en la faringe otro elemento que no sea aire, se dispara el reflejo de la tos para expeler la sustancia y evitar que llegue a los pulmones. El aire inhalado viaja más allá de la laringe hasta la tráquea, un tubo flexible cuyas paredes se encuentran reforzadas de cartílago duro. La tráquea se divide en dos grandes ramificaciones conocidas como bronquios, cada uno que desemboca en un pulmón. Aunque los conductos que nos ha expuesto Paola están bien definidos, debemos tener mucho cuidado al consumir nuestros alimentos para evitar accidentes, pues así como en ocasiones inhalamos por la boca, llevando aire a nuestros pulmones, si nos distraemos, podría llegar por accidente algo de alimento a las vías respiratorias.
Es por ello que es importante destacar la importancia de la epiglotis, que de forma regular impide que entre alimento y agua a los pulmones. Excelente trabajo, Paola. Tu modelo seguro que ayudó a entender mejor a tus compañeras y compañeros. Vayamos con Mariel, quien nos hablará de los pulmones, donde hemos situado la estación 3. Gracias, maestra Melissa. Voy a continuar el recorrido hacia los pulmones sin olvidarme de mi transportador, el oxígeno, que hasta este punto sigue mezclado con el resto de los gases que forman el aire. Cada pulmón está dividido en lóbulos. El pulmón izquierdo tiene 2, mientras que el derecho tiene 3. Los pulmones están fuertemente adheridos a la cavidad torácica formada por una lámina muscular llamada el diafragma, que tiene forma de domo cuando está relajado. Durante la inhalación, el diafragma se contrae jalándolo hacia abajo. Cuando la cavidad torácica se expande, los pulmones se inflan en su interior, porque un espacio sin aire con una capa de líquido lo sella herméticamente. Dentro de los pulmones, cada bronquio se ramifica de manera repetida en tubos aún más pequeños denominados bronquiolos. El pulmón proporciona una enorme superficie húmeda para el intercambio de gases. El sistema de ramificaciones, denso como un árbol de los bronquiolos, conduce aire a los alvéolos, que se agrupan como si fueran un racimo de uvas. En un adulto promedio, los dos pulmones combinados tienen aproximadamente 300 millones de alvéolos, que están revestidos de una capa delgada de líquido, la cual evita que las paredes alveolares se peguen entre sí y se colapsen al exhalar el aire. Los gases deben recorrer una distancia muy corta para moverse entre el aire y la sangre. Con esta exposición muy bien ilustrada, hemos llegado a unas estructuras clave, pues son los alvéolos, la conexión entre el sistema respiratorio y el circulatorio, porque separa el oxígeno del resto de los componentes del aire. Ahora veamos cuáles son las estructuras que integran al sistema circulatorio, y para ello seguiremos la ruta que sigue el oxígeno al pasar por difusión al torrente sanguíneo. Hasta aquí hemos revisado los órganos que constituyen al sistema respiratorio, cuya función es tomar el aire y por medio de él el oxígeno que requerimos. Una vez que se da esta separación de gases en los alvéolos, entra en acción el siguiente sistema que analizaremos a continuación. Claro que sí. Ahora nos referiremos al sistema circulatorio, que se encarga de transportar el oxígeno que toma a su paso por los alvéolos dentro de una red de conductos de arterias y venas y capilares. Veamos la exposición de Saraí. ¡Adelante! Gracias, maestro. Cabe destacar que el oxígeno dejó atrás al resto de los componentes del aire allá en los pulmones. Los capilares que transportan la sangre en elaboradas redes que permiten a las células intercambiar O2 mediante la difusión, y esto ocurre justo en los alvéolos. Los capilares reciben el oxígeno que llegó con el aire a los pulmones y se une a la hemoglobina, que es una proteína de transporte, la cual es encargada de llevar el oxígeno a todos los rincones del cuerpo, es decir, a todas y cada una de las células del mismo. Ya dentro de las células, el oxígeno llega a unos organelos llamados mitocondrias, que son los generadores energéticos de la célula, porque en su interior se une el oxígeno con la glucosa, produciendo energía y dióxido de carbono. La energía que produce la mitocondria se fija en una molécula llamada adenosintrifosfato, ATP, que es la unidad de energía con que funcionan todos los seres vivos. En conclusión, para vivir necesitamos ATP y para obtenerlo, glucosa y oxígeno. Excelente exposición, Saraí. Ahora, recapitulemos nuestro viaje por el cuerpo humano con el siguiente video.
La respiración es el proceso mediante el cual las células liberan la energía contenida en los nutrimentos de los alimentos. Ya que cuando respiramos, el oxígeno llega a nuestras células y se combina lentamente con los nutrimentos y los oxida. Cuando esto sucede, se libera energía y se forma dióxido de carbono y agua. Existen dos tipos de respiración. Por un lado, la respiración externa, que es la entrada de oxígeno a los órganos respiratorios y de ahí a la sangre, donde tiene lugar un intercambio gaseoso y la expulsión de dióxido de carbono. Por otro lado, está la respiración interna, también llamada respiración celular, cuyo proceso se lleva a cabo en las mitocondrias de las células de los organismos y consiste en la obtención de energía a partir de nutrimentos que han llegado a la célula, como los carbohidratos. De manera general, el oxígeno entra a la célula y oxida los carbohidratos y como consecuencia, se obtiene la energía contenida en ellos, además de que se forma agua y dióxido de carbono. Después, las células envían el dióxido de carbono al torrente sanguíneo para que sea expulsado del cuerpo. Como estudiaron en el trimestre anterior, uno de los principales organelos de las células son las mitocondrias, en las cuales se lleva a cabo el proceso de respiración celular, llamado así por la intervención del oxígeno que ha viajado desde la nariz a través de los sistemas respiratorio y circulatorio hasta su destino final, la mitocondria. Una vez dentro de este organelo, se encuentra con otra viajera, la glucosa, de la cual siguieron su pista en el funcionamiento del aparato digestivo y obtención de nutrientes. El papel del oxígeno en la mitocondria es romper la molécula de glucosa para obtener energía, para que tanto la célula como todo el cuerpo pueda realizar sus funciones. Y, como mencionó Saraí, el ATP es la unidad de energía. Solo debemos agregar que se conoce como la moneda energética de los seres vivos y en los organismos pluricelulares como nosotros se forma gracias a la intervención de los sistemas digestivo, respiratorio y circulatorio. El digestivo transporta la glucosa de los alimentos, el respiratorio, el oxígeno y el circulatorio constituye las vías que permiten la llegada de la glucosa y el oxígeno a las células. Y, finalmente, el sistema nervioso autónomo coordina dichos sistemas para que todo funcione adecuadamente. Al parecer, hemos terminado. Misión cumplida. Se ha producido la energía para que nuestras células y todo el cuerpo realicen todas sus funciones. ¿O no? Claro que no, maestro. Aún nos falta hablar de uno de los órganos más complejos e importantes del cuerpo humano, que es el responsable de mantener el flujo sanguíneo de forma permanente. Lo sé, maestra. Solo estaba poniendo a prueba a nuestras alumnas y alumnos. ¿Ya saben a qué órgano se refiere la maestra Melissa? Permítame cederle la palabra a su compañera Lairit, quien tuvo la encomienda de investigar al respecto. Saludos a todos mis compañeros y maestros. Yo llegué aquí con el oxígeno, además de la hemoglobina, y, aunque vengo de paso, me detendré para explicar el corazón, el músculo más fuerte del cuerpo humano, pues funciona como una bomba, manteniendo el tejido sanguíneo en movimiento. Se conforma de cavidades llamadas aurículas, capaces de contraerse con fuerza para enviar la sangre a los ventrículos, cavidades cuyas contracciones hacen circular la sangre a los pulmones y al resto del cuerpo. La aurícula derecha recibe la sangre sin oxígeno del cuerpo y la otra bomba, que está conformada por la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, se encarga de la sangre oxigenada. La sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones entra en la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares y luego pasa al ventrículo izquierdo. El corazón humano late alrededor de 100.000 veces al día. De hecho, cada latido del corazón es una serie de eventos coordinados que se conocen como ciclo cardíaco. En una persona típica en reposo, el ciclo ocurre en menos de un segundo, alrededor de 70 veces por minuto.
Buen trabajo, Lairi. El corazón es el centro del sistema circulatorio y su trabajo es extenuante. Late sin parar, como tic-tac, un promedio de 70 años, bombeando un total aproximado de 180 millones de litros de sangre a todo el cuerpo. ¡Fantástico! Los sistemas respiratorio y circulatorio trabajan de forma coordinada para llevar oxígeno a todas y cada una de las células, donde se llevará a cabo la respiración celular. ¿Tienen idea de por qué es importante el estudio de los sistemas del cuerpo humano? Ciertamente, maestra. Conocer la función de los sistemas del cuerpo humano nos permite tomar medidas y acciones para su cuidado. Existen diversos factores que pueden alterar el buen funcionamiento del sistema respiratorio, como la contaminación y el humo del cigarro. Por lo tanto, es importante mantenernos alejados de las personas que consumen tabaco. También existen otros factores de riesgo, como infecciones bacterianas y virales. Por ello, la Secretaría de Salud emite recomendaciones en temporadas de frío, como evitar cambios bruscos de temperatura y consumir alimentos ricos en vitamina C. En el caso del sistema circulatorio, también tenemos algunas recomendaciones para contribuir al buen funcionamiento del mismo. Los padecimientos relacionados con el sistema circulatorio en su conjunto se denominan enfermedades cardiovasculares. Entre estas se encuentran la aterosclerosis, que consiste en el depósito de sustancias grasas, principalmente colesterol y triglicéridos, en los vasos sanguíneos, lo cual reduce su diámetro. ¿Qué podemos hacer para evitar la obstrucción de nuestras vías sanguíneas? La respuesta está en nuestra alimentación. Mantener una dieta baja en grasas contribuirá en gran medida a evitar que tengan este tipo de padecimientos en su vida adulta, que pueden derivar en un infarto al miocardio. Existen muchos más padecimientos por los cuales hay tratamientos e incluso intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, les hacemos hincapié en 3 cosas que pueden hacer para reducir los riesgos. 1. Mantengan una dieta apegada a las recomendaciones del plato del bien comer. 2. Eviten el sedentarismo. Aunque sea en casa, actívense con rutinas de ejercicio. Y 3. Consulten a su médico para realizarse chequeos periódicos. En esta sesión reconocimos la anatomía y función de los órganos del sistema circulatorio y respiratorio a través del viaje del oxígeno en nuestro cuerpo y cómo éste llega a nuestras células para obtener energía. Abecedario biológico. Ahora es momento de incluir un nuevo concepto a su abecedario biológico. Observen en pantalla el concepto de esta sesión. Hemoglobina. Los invitamos a escribir su definición e ilustrarlo en su libreta. Este es el reto. Estamos por terminar nuestra sesión. Pero antes, los invitamos a realizar el siguiente reto. Adelante, Eric. ¿Cómo están, compañeros? El reto es detectar la frecuencia cardíaca y respiratoria de su corazón. Para esto necesitaremos un cronómetro, su libreta de ciencias y un bolígrafo. Comencemos. Programen su cronómetro durante 1 minuto y hagan un conteo de su respiración y los latidos de su corazón en reposo y registren el dato en su libreta. Después realicen 5 minutos de ejercicios con saltos y sentadillas y presten atención a las reacciones de su cuerpo. Cuando terminen, nuevamente realicen un conteo de su respiración y los latidos de su corazón. Registren el dato en su libreta de ciencias y describan brevemente las reacciones de su cuerpo.
¿Qué sucedió con su cuerpo durante los 5 minutos de ejercicio? Invita a sus familiares a elaborar una gráfica en su libreta de ciencias con los datos de frecuencia respiratoria y cardíaca de cada uno en reposo. Y después de hacer ejercicio, ustedes y 4 personas más se despiden de ustedes. Saludos de la Ciudad de México. Muchas gracias por el reto, Eric. En esta sesión, reconocimos la anatomía y función de los sistemas respiratorio y circulatorio a través de la ruta del oxígeno en nuestro cuerpo, lo cual nos recuerda que el sistema circulatorio funciona en estrecha relación con el sistema respiratorio. Recuerden hacer ejercicio diariamente para desarrollar su capacidad pulmonar y mejorar el aporte de oxígeno a sus órganos y tejidos. Por ahora hemos terminado nuestra sesión. Se despide de ustedes el maestro Enrique Acevedo Herrera y la maestra y Marta Melisa Hernández Briceño. Gracias por acompañarnos en Aprende en Casa. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.